Muchas gracias por su presencia en la presentación de un poemario que se titula Sobre el hombro de la muerte de Dorin Tudoran, en traducción de Dana Óprica y Clara Janés. Es un título que se incorpora a la colección Ficción Breve, una colección que echó a andar José Luis Rivas como director editorial hace ya algunos años. Y bueno, muy brevemente quiero agradecer públicamente tanto al autor como a las traductoras por lo que es un verdadero regalo para la editorial de la Universidad Veracruzana. A través de Lorenzo León, Clara Janés le propuso a la editorial de la Universidad Veracruzana publicar este título y enteramente gratis, ¿no? O sea, los derechos nos los cedieron, los cedió el autor, los cedieron las traductoras y bueno, pues este es el resultado. Entonces, bueno, quiero agradecer públicamente a Lorenzo por sus buenos oficios. No es la primera vez que sirve de puente entre Clara Janés y la editorial de la Universidad Veracruzana y al autor y a las traductoras. Muy bien, bueno, pues para presentar este título nos acompañan precisamente Lorenzo León y Francisco Segovia, que no Hinojosa. Es que estaba comentando hace un momento, Pancho, cómo confunden a Pancho Hinojosa con Pancho Segovia y a la inversa, ¿no? Entonces, aclarando que es Pancho Segovia. Cosa que hizo Lorenzo. Sí. Bueno, en el caso de Lorenzo, él es académico de la Universidad Veracruzana, trabaja en Ecodiálogo, él es traductor, ensayista, director de un suplemento de la jornada, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la edición, con el diseño literario, ¿no? En colaboración con la Gestal, exactamente, que publica mensualmente la jornada. Y bueno, pues Pancho Segovia es poeta, traductor, ensayista. Acabamos de publicar de él precisamente este título. Se presentó el día de ayer aquí en la FILU, Glosas, ¿no? Un libro más que recomendable. Bueno, pues entonces le cedo la palabra en primera instancia a Lorenzo. Muchas gracias por tu presencia. Bien, les voy a leer un texto muy breve. Para mí es muy satisfactorio haber contribuido en la publicación del libro de Dorin Tudoran, Sobre el hombro de la muerte, que ha traducido y prologado Clara Janés. Esta es la segunda vez que mi amistad con ella y Agustín del Moral, director editorial de la Universidad Veracruzana, hacen posible que la poeta catalana figure en el catálogo de nuestra casa editorial. Antes apareció Libertad del laberinto, las geometrías mentales de Rosa Chanel. Y en el género de entrevista y biografía, que otras veces también ha realizado Clara, como con Federico Mampou, el gran compositor catalán. Clara Janés es mencionada desde hace ya varios años como candidata para recibir el Premio Cervantes, el más prestigioso de la literatura en español. Y cada vez cuando estamos a unos días de que se anuncie, en mi constante conversación con ella, le manifiesto mi entusiasmo y mi augurio de que será la elegida. Y Clara, con cierto fastidio burlón, me dice, ni pienso en eso, ni pienso en eso. Sin embargo, sostengo que Clara Janés es la escritora viva más trascendente de la literatura en español y fruto del linaje de los poetas sacrales de la mística castellana, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Ahora encuentro la oportunidad de expresar mi agradecimiento a Clara Janés cuando en el 2014 organizó la presentación de mi corto para la televisión Santa Teresa de Jesús
nada más y nada menos que con las monjas de clausura del convento de la Encarnación de las Carmelitas Descalzas en Ávila, en el auditorio de la Universidad de la Mística, en esa hermosa ciudad amurallada. Fue una experiencia única entrar en contacto con esa tradición que se conserva tan viva en la organización eclesial católica, pero sobre todo por quien lo propuso y lo promovió. Una creadora muy respetada en una comunidad donde esplende la espiritualidad cristiana en una época tan aparentemente alejada de aquellos fervores que la escritura de estas dos personalidades, Santa Teresa y San Juan, han hecho perdurar y son ecos de aquellas campanas palabrales que iluminaron el siglo de oro. Estoy seguro que pronto se reconocerá con ese galardón del Cervantes a Clara Janés, aunque es preciso señalar que tiene en contra la cultura funeraria de España, como lo ha señalado el gran pensador recientemente fallecido en 2021, Antonio Escotado, en una entrevista con Fernando Sánchez Dragó de Telemadrid. Escotado dijo: en este país las personas empiezan a valer cuando son fiambres. Viene a cuento esta lapidaria frase cuando vimos la ceremonia de premiación reciente de Álvaro Pombo, en condiciones físicas realmente muy precarias, donde el rey y la reina, antes de entregarle el galardón, prácticamente tuvieron que asistirlo. Y vienen a mi memoria las palabras de Camilo José Cela, cuando en su año, muy viejo también, recibió el Cervantes. Me lo debían de haber dado a los 16 años, exclamó. Y déjenme contarles ahora lo que me dijo hace unos días Jorge Juanes, el filósofo que tiene ahora 85 años y que estuvo en la Facultad de Filosofía de la UB para presentar su libro sobre Nietzsche. Me comunicaron de Bellas Artes que en septiembre me harán un homenaje. Eso quiere decir que ya me voy a morir. Y entonces me pregunto cuál es esa combinación de autoridades estatales y la academia, Estado sea monárquico o liberal, para decidir el premio o los premios. Porque los méritos, por ejemplo, de Pombo, no lo hacían merecedor de la presea unos 5 o 10 años antes. ¿Por qué no hacerlo disfrutar al artista de tan importante reconocimiento cuando está aún en plenas facultades? ¿O existe una determinación para ellos, los que deciden, entre virtud artística y longevidad? ¿O más bien entre fiereza del oficio y aguante físico? Todo esto, por supuesto, no es interesante para Clara Janés, sino nada más para sus amigos. Ella vive al interior de la flama de la creación como escritora, pero sobre todo como lectora de autores en varios idiomas. No solo los más cercanos a ella, como el inglés y el francés, sino el checo, al que ingresó en su admiración por el poeta Vladimir Horland, a quien ha dado a conocer en español, y ahora en rumano en la poesía de Dorin Tudorán. Y también a otros poetas como Adonis o Farrukh Farrokhzad de la cultura persa y turca. Clara Janés es reconocida como un puente, una mediadora entre el mundo oriental y occidental, pues así como ella ha hecho posible la traducción y difusión al español de un prisma de poetas muy lejanos en la distancia temporal y espacial de nosotros, su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. Su reconocimiento universal, por ejemplo, lo vimos no hace mucho en el premio que en 2019 le otorgó el Pen Club de Hungría, en simultáneo a la traducción al húngaro de su poesía. Y en esa ocasión, Clara Janés agradeció con estas palabras: debo confesar el estado de asombro y perplejidad que se apoderó de mí
cuando me comunicaron que me había sido concedido el premio Janus Pannonius, nombre del poeta latino y primer bardo de Hungría del siglo XV. Este hecho se presentó para mí como un enigma. ¿Y qué puede acompañar mejor a la poesía que el enigma? La poesía se mueve siempre entre lo conocido, en su caso la palabra, y lo desconocido, aquello que quiere ser dicho pero todavía no se ha concretado en letra, ese no sé qué del que habla San Juan de la Cruz, que quedan balbuciendo flores y prados, árboles y ríos, montes y nubes, noche y estrellas. Encontramos en este párrafo de Clara Janés una síntesis, una concentración, una estructura teórica de la concepción que tiene del arte la escritora catalana. Y ven ustedes cómo viene a nosotros este verso del poeta que hoy presentamos, Tudorán, a través de ella. Y cito el verso. No sé cómo salir, no puedo encontrar el camino, el contorno desvaría, demasiadas sombras para un solo hombre, y balbuceando, una lengua del comienzo del mundo. He aquí este balbuceo del que habla San Juan de la Cruz y que Clara encuentra en Dorian Tudorán, un poeta sin duda de su misma estirpe evangélica, inútil como la oración de un ateo, poeta enigmático y sumergido en una extraña teología negativa o red de sombras. Qué jolgorio para la traductora de un flujo eslavo que suscribe su propia creencia. ¿Creencia? ¿He dicho una palabra religiosa? Es que ambos coinciden, Tudorán y su traductora, en un páramo cósmico. La imagen del cielo está enlazada con la del desierto que habita en soledad el poeta y el mónaco. En fin, realmente estamos ante una joya de dos idiomas enlazados en la destreza lingüística de las traductoras Dana Oprica y Clara Janés. Pues el poeta rumano crea una especie de liturgia donde está la carne, el ángel, el umbral, la luz, la casa, la noche, la lluvia, el desierto, la nada, el cementerio, la lágrima, el alma, el árbol, la sangre, la cruz, el libro, el eco, y así la vida que llora sobre el hombro de la muerte. Imágenes que fulguran en una conciencia e inconsciencia, precisamente esa frontera a la que alude Clara, palabras que se mueven entre lo conocido y lo desconocido y que celebran la experiencia religiosa, que es la experiencia de la muerte. Más que la experiencia de la vida, la experiencia de la muerte en medio de la vida, como escribe el pensador Boris Groys. Gracias. Gracias. Es difícil hablar de un poeta del que uno solo ha leído la mitad de esto, porque esto es bilingüe. Y sobre que no se sabe mucho, no se dan muchas noticias en internet, pero bueno, hice un poco lo que pude. Este librito de poemas de Dorian Tudorán me produce una sensación extraña y a la vez normal. Extraña
porque no es común que lleguen a nosotros libros de versos traducidos del rumano. Los pocos que yo tengo vienen casi todos de la mano de Darío Novanchenó. Normal, en cambio, porque no es raro que los que nos llegan, aunque estén en prosa, provengan de autores que los han escrito en el extranjero e incluso en una lengua distinta del rumano. Uno puede imaginarse perfectamente una reunión donde se congregaran Émile Cioran, Eugene Ionesco, Mircea Eliade, y hasta podría añadir, aunque de refilón, quizás a regañadientes, a Tristán Tzara. No una noche bengalí, pues, como la de la famosa novela de Eliade, sino una noche parisienne, porque todos ellos vivieron en Francia y escribieron en francés, además de rumano, al menos secretamente. También hay, desde luego, escritores nacidos en Rumania que jamás publicaron nada en rumano, si es que alguna vez escribieron en esa lengua. Es el caso de Paul Celan, por ejemplo, rumano y judío de lengua alemana, finalmente nacionalizado francés, y el de Herta Müller, rumana de lengua alemana, premio Nobel en 2009, que terminó instalándose en Berlín. Un breve paréntesis local. Hasta donde sé, al menos 3 famosos autores rumanos han visitado públicamente nuestro país. Eliade, que vino a dar unos cursos invitado por el Colegio de México en 1965, Marin Sorescu, que asistió al Festival Internacional de Poesía de Morelia de 1980 y regresó en 1982, cuando escribió un poema sobre el Popocatépetl visto desde un avión, y Mircea Cetarescu, que ganó en 2022 el Premio de Literatura de Lenguas Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí, los rumanos han escrito mucho en francés y alemán. Eliade, sin embargo, escribió además en inglés y nos consta que Ionesco al menos intentó aprender esa lengua, como se ve en el uso absurdo, cómico que hizo de su manual de inglés en La cantante calva, una de las obras de mayor duración en la cartelera francesa. Y se entiende esta tendencia hacia el inglés después de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos, con su jazz, sus películas y novelas, fueron un polo de atracción cultural mucho más fuerte que cualquier país europeo. Aunque es muy probable que esta tendencia esté viviendo sus últimos momentos ahora que el gobierno de Donald Trump cierra el paso a los inmigrantes, en los años 80 del siglo pasado todavía tenía una fuerza extraordinaria. Y fue esa seguramente la que empujó a Tudoran a exiliarse ahí. Y esto es casi todo lo que puede averiguarse sobre el poeta. Desde los años 70, Tudoran tenía prohibido publicar en su país. Renunció al Partido Comunista Rumano en 1982, cuando era muy peligroso hacerlo, cuando aún gobernaba el terrible Nicolae Ceausescu. 2 años después solicitó permiso para salir de Rumania, pero le fue negado y en cambio se le sometió a estrecha vigilancia, otro nombre del arresto domiciliario. Se puso entonces en huelga de hambre durante 40 días. El gobierno finalmente le permitió emigrar con su familia en 1985. Ya en Estados Unidos editó 2 revistas en rumano, Ágora y Meridian, y comenzó a ser conocido como ensayista, periodista, conferencista y aún como funcionario internacional, pero difícilmente como poeta. Había dejado de escribir poesía durante esos duros años y solo publicó un nuevo librito de versos en 1990. A mí me parece que a ese encierro y a ese silencio les hace buena compañía un poema de su compatriota Marin Sorescu, aunque no sé si a Tudoran le parecería lo mismo. En todo caso, aquí va en traducción de Omar Lara. Autocensura. Me he encerrado en casa, he tapiado puertas y ventanas, he taponado las cerraduras y le di el vamos a la censura. Hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura. Cualquier paso significa un paso en falso más. Me encierro en casa. Creo que esto describe bien la situación y por eso mismo uno esperaría que la poesía de Tudoran
alzara la voz en contra del régimen que lo condenó al ostracismo y al encierro. Y lo hace sin duda, pero de una manera oblicua, alegórica, sarcástica, incluso cínica. Como comenta Ion Bogdan en su presentación de la antología bilingüe de Tudoran, que el traductor al inglés Minian Mirkan titula Optional Future, futuro opcional, comunismo, represión, dictador, disidencia, etc., son palabras acaso necesarias para el crítico que comenta la obra de Tudoran, pero no aparecen en ella. No es raro en realidad. Omitir las referencias directas ha sido siempre una estrategia común entre los escritores que padecen la censura de sus gobiernos. Y ya antes de Tudoran se decía que Marin Sorescu, al que leímos antes, que Marin Sorescu aprovechaba la ignorancia de los censores para hacerlos tragar píldoras muy afiladas. Es este mismo recurso, me parece, el que utiliza Tudoran en el siguiente poema, que no se incluye en Sobre el hombro de la muerte y que traduzco al limón con Johanna Córnea. Calígula. Detrás de su carro triunfal, los pretorianos juntan monedas arrojadas por él. Pero el clamor parece irrecobrable. Su lívida parvada ya golpea la cúpula de cartón pintado del cielo. Esto retrata bien el espectáculo entre trágico y ridículo que ahora nos presenta la Casa Blanca. Pero los mexicanos de mi generación también reconocemos en él al bote pronto ese enjambre de lambiscones que siempre volaba alrededor del poderoso en los días del PRI y que los más jóvenes sin duda, si no lo han reconocido ya, pronto aprenderán a hacerlo. Al estilo, pero hay aquí que notar, pronto aprenderán a hacerlo sin tener que mirarlo una segunda vez. Pero hay que notar algo aquí, al estilo verboso y rimbombante de la demagogia oficial y a la enjundia moral a menudo impostada y cursi de la poesía comprometida de aquellos tiempos, la de, digamos, Mikhail Benuik, traducido por María Teresa León y Rafael Alberti, Tudoran opone una brevedad casi de aforismo. Esa desnudez estilística es sin duda una elección. Lo distingue no solo del discurso oficial, sino también del que reinaba en la tradición poética rumana antes de que la dictadura le pusiera un violento hasta aquí. Caído el régimen, parecía necesario y posible retomar aquella evolución interrumpida y recuperar no ya a Lucian Blaga, sino al mismísimo Mihai Eminescu, convertido por los poderes en poeta oficial, en poeta nacional. Un poco como lo que hizo el PRI con López Velarde, ¿no? Pero lo de Tudoran va un poco más allá, como si se hubiese ahorrado los pasos intermedios para llegar a la expresión presente. En cuanto a decisión, su brevedad declara una especie de alianza estratégica entre la sensibilidad y la inteligencia en detrimento del sentimiento, al cual juzga siempre sentimental. De ahí quizás su tono sarcástico. Es un estilo que muestra su pathos echándonoslo a la cara, pero sin adobos. Porque no se trata de abandonar el patetismo, sino solo el sentimentalismo. Lo muestra bien el siguiente poema, que también traduzco a la limón con Johanna Córnea. Ars Poética. La palabra del mundo, cuando esté lista, entrará al mundo como bala veloz. O tal vez sea yo quien le adjudica ese pathos a esta poesía, y en realidad es menos grave de lo que yo la pinto, asociándola con la experiencia irremediablemente triste del estalinismo en la Europa oriental. Pero sí, tal vez me equivoque. Recuerdo que Milan Kundera decía que para los checos, Kafka era un humorista. Lo que a nosotros nos parece kafkiano, a ellos les da risa. Sí, podría ser, sabiendo tampoco cómo sé de este poeta y su circunstancia, que estuviera leyéndolo al revés. Podría ser, pero lo dudo. ¿O cómo leerían ustedes el siguiente poema, que esta vez sí forma parte del libro Sobre el hombro de la muerte? Su viaje, in memoriam de Florin Manolescu.
Estaba muy cansado. Acababa de enterrar a Dios. Del cementerio a casa seguía preguntándose por qué había hecho él solo toda la tarea. Después de lavarse las manos, entendió que llevaba atadas al hombro 2 palas. Le dolían de modo extremadamente fuerte. Apenas podía moverlas, inútiles como la oración de un ateo. Su viaje se terminaba aquí. Otro ya no quería. Sí, quizá yo leo con alas de fierro estos poemas y siento que me desgarran la espalda, cuando otros quizás sienten la caricia de sus plumas y vuelan. No sé, léanlos ustedes, a ver qué piensan. Coincidimos en el último verso. Yo no había leído el texto de Segovia. Tan inútil como la oración de un ateo. Creo que ahí hay una gran síntesis de lo que yo hablo como una teología negativa, ¿no? ¿Ya? Sí, es una bonita imagen la de decir, llevo dos palas en la espalda, ¿no? Porque evidentemente son las alas del ángel convertidas en fierro lleno de tierra, ¿no? Sí, en ese sentido, claro que... Tenemos tiempo para preguntas, comentarios. Ustedes tienen la palabra sobre el autor, sobre la obra, sobre la traducción. Leemos otros poemas. Miren este que le da toda la razón a Lorenzo. La tierra y el dorso de la mano. In memoriam Luca Pitut. También hay muchos muertos, ¿no? En las dedicatorias, ¿no? Sí. Y si la tierra no es otra cosa que una lágrima que Dios borrará algún día de su mejilla con el dorso de la mano. ¿Alguien? ¿Una pregunta? ¿Quieres leer otro? No. Es el aforismo, lo que tú dices es interesante, cómo es un autor que concentra el aforismo, ¿verdad? Sí. Ya ven que pues, el aforismo es quizá el género de la idea más breve que se pueda expresar, ¿no? No obstante la complejidad, si vemos a Nietzsche, bueno, ¿no? La complejidad de lo que dice el aforismo, ¿no? Y en este caso, sí es ese verso, los poetas quizá lo puedan ver, ¿no? Ese verso concentrado como aforismo, ¿no? ¿Verdad? Eso sería técnicamente quizá por ahí algo. Es que hay una actitud en él, por eso decía yo que que abandona el sentimentalismo y prefiere que sea un poco más la inteligencia para poder meter la ironía y eso lo acerca al aforismo más que al verso, en el sentido de que el verso puede ser muy fácilmente sentimental, ¿no? Miren este, por ejemplo, un anhelo incomprensible. Tiene toda la pinta de que va a ser, ¿no? Un anhelo sería uno de esos temas de la poesía sentimental, ¿no? Pero es incomprensible a la vez, ¿no? Todas las noches llevo mi corazón en una jofaina. Lo dejo a la orilla del mar para poder dormir tranquilo. Por la mañana recupero mi corazón en una canasta de mimbre. Lo coloco en su lugar, de donde lo arranqué por la tarde. Me siento como nuevo. Solamente por la noche tengo un anhelo incomprensible de caminar a la orilla del mar. Es probable, pero yo no lo puedo asegurar, que haya una, como dices tú, una intención religiosa detrás, ¿no? Pero cada vez que habla de los rituales de la fe, de cosas como en el que leí, que no está en este libro, no, del cielo pintado en cartón, ¿no? O sea,
hay como una actitud no antirreligiosa, pero sí antieclesiástica en ese sentido, ¿no? O sea, está denunciando como el poder, digamos, ¿no? Y dice, todos estos lambiscones que adoran un cielo de cartón, ¿no? Hay algo contra el boato eclesiástico. Sí, y esa es interesante porque me parece que es una poesía que está en esa frontera. Y yo digo que es evangélica finalmente. Como que la conformación del lenguaje profundo de la muerte, que es la experiencia religiosa, ¿no? Es solemne finalmente, ¿no? O parabólica, ¿no? O sea, de la parábola, ¿no? O sea, yo noto que quizá no esté en la imagen el Dios, sino está en la vibración. Bueno, ya me fui muy lejos. Está bien, o sea, es lo que yo decía, sabemos tan poco de este poeta, apenas esto que yo no sé si es religioso, si es siquiera creyente, y este libro no me deja más que mirar su mirada irónica sobre ciertos asuntos y en efecto tiene un vocabulario religioso. Y quiero decir, está lleno, tú le necesitaste un montón de palabras, ¿no? Todas esas palabras son las saqué del poema, ¿no? El libro es muy interesante porque pues lo podemos leer como un solo poema, ¿verdad? Porque es así, no sé, si tomamos el tiempo de una lectura, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy unitario el pequeño libro, o sea, es como una joyita, vamos, ¿no? Es una cosa que refulge en ese sentido. Y que nos da, pues, muchísimo espacio a los lectores de ir hacia los caminos que abre él mismo en el relato. Yo no soy poeta, ni tampoco soy muy lector de poesía, pero ahora últimamente he estado más en el género y no deja de sorprenderme pues cómo el relato más concentrado es el poema, ¿no? O sea, el poema es un relato finalmente, ¿verdad? Y creo que aquí lo estamos viendo en su profundidad, ¿no? Está desplegándose un relato porque es al mismo tiempo como este de la canasta, del mar, o sea que son imágenes muy precisas, ¿no? ¿Verdad? Ahí en ese sentido, no anhelantes, sino muy precisas de lo que está sucediendo en lo físico, en lo concreto, no en lo que tú estás precisamente intuyendo, ¿no? Que sería el anhelo, la inspiración, ¿verdad? Lo que está siendo interesante de esto es que, como sabemos un poquito, si yo ahora leo con los ojos de él, claro, él acaba de decir, hay una teología, digamos, detrás de esto, aunque sea negativa, hay una teología, y entonces ese poema de la canasta en el agua, pues claro, ya me remitió a Noé, ¿no? Noé que al que lo echan al agua. Y entonces, leído desde esa perspectiva, pues sí, me cambia la lectura, ¿no? Pero todavía creo que hay varias lecturas posibles no sé, habría que conocerlo más, ¿no? Pero de todos modos creo que lo mejor que puede hacerse con la presentación de un libro de un poeta es leer ¿no? Les voy a leer el último, que ahora ya con el sesgo que le dio Lorenzo, a lo mejor, ¿no? A lo mejor lo escuchan como un poema religioso, ¿no? El niño y el desierto. El cuerpo que rodea el alma dentro del cuerpo. ¿Quién es el prisionero? ¿Quién la mazmorra implacable? En algún lugar de mi alma, un interruptor se ha pasado de vueltas. En México diríamos se pasó de rosca, ¿no? Se ha pasado de vueltas. De ahora en adelante, ni la luz ni la oscuridad pueden arreglarlo. Me siento una vez más en el borde afilado del mundo. Mis piernas cuelgan en el aire, el vacío presiona mi frente.
Soy un proyecto cumplido, el niño que sigue gritando en el páramo cósmico. Este es el grito, entre comillas. Yo no aplasto la corona de maravillas del mundo. Es precioso este poema, ¿no? Y la cita que yo tomo es la cita que yo tomo, el páramo cósmico, si se dan cuenta. No sé. Y bueno, yo cuando leo a Clara Janés en sus traducciones, pues siempre estoy pendiente de su tradición. Y esa es una imagen sonjuanística, vamos, ¿no? El páramo cósmico, va, ¿no? El monacal, ¿no? El monje en el desierto, ¿no? La soledad, ¿no? Pero aquí sí. estás diciendo algo más grave. Estás diciendo que la posición personal del traductor está impuesta sobre el poeta. No, yo yo no soy traductor, no me atrevo tanto a eso, sino que son lenguajes tan lejanos a nosotros, como yo digo, en el espacio, en la cultura, en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de un poeta eslavo, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Y, Bueno, ¿verdad? en teoría el rumano es lengua romance, o sea, es muy raro porque el rumano, todo el vocabulario, no todo, pero buena parte del vocabulario es como el nuestro, es una lengua muy cercana a la nuestra, pero tiene una gramática un poco distinta de la nuestra, influida por la eslava, por la gramática eslava, pero sigue siendo una lengua romance. Bien, bien, eso es lo que nos ilustran los lingüistas y los traductores, ¿no? Yo no lo eslavo lo siento en lo geográfico, ¿no? En la cultura de Europa del Este, ¿no? ¿Verdad? Que nosotros nos referimos a ellos como eslavos, ¿no? Llegar a esa finura, pues es muy interesante. Y bueno, y en el caso si en el caso de Clara, pues es una buena pregunta para Clara Jamés, ¿verdad? Ella nos lo puede, ahora como está quizá escuchándonos, es una tarea que muy interesante. No, pero lo que dijiste me llamó la atención porque cuando uno lee las traducciones de Hölderlin que hace, no sé, Luis Cernuda, suenan a Luis Cernuda, ¿no? Pero qué bien que ese poeta, ese gran poeta alemán suene con la voz de un gran poeta en español, ¿no? Dices, bueno, eso no está mal. Pero lo que tú estabas diciendo es más bien que lo que está diciendo el poeta rumano es lo que quiere decir Clara Janés. Y eso ya es un poco más. Y eso ya no solo es darle voz, sino darle un sentido distinto al poeta. A lo mejor coinciden en una actitud religiosa, pero no sería legítimo, digamos, decir, como este es mi primo, yo lo hago decir lo que yo digo, ¿no? No, en eso lo comprendo precisamente. Y yo la lectura que hice con el balbuceo, que encuentro citado el balbuceo gramaticalmente en el poema, pues tengo esa referencia, ¿no? Ella es erudita en la poesía de San Juan y de Santa Teresa de Jesús. Creo que si ella encuentra tanto interés en el poeta, puede ser no porque ella vaya a sobreponer su visión, sino porque la encuentra latiendo en el poema, ¿verdad? Por ahí sería, creo, la situación. Pero el balbuceo, pues es un concepto de la poesía de San Juan, de Santa Teresa, ¿no? De los dos, yo creo que es uno de los conceptos centrales, ¿no? Muy bien, bueno, pues todavía, si tienen alguna pregunta, comentario.
Hay unos 3, 4 minutitos. Si no, no hay nada. Bueno, pues creo que Lorenzo y Pancho nos han dado una muy buena idea de lo que significa, representa este libro. Ahí está a la venta, y si no en el stand de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y bueno, por lo pronto, pues muchísimas gracias y gracias a ustedes también por su presencia. Muy bien.